Muy buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIE. Análisis comparativo de técnicas avanzadas de control para la regulación de temperatura hacia la mejora del confort térmico en edificios. La charla está a cargo del doctor Ricardo Cajo. El doctor Cajo obtuvo su magíster en automatización y control industrial en la ESPOL y un doctorado en ingeniería en la Universidad de Gante. Actualmente ejerce como docente de la carrera de ingeniería en electrónica y automatización de la ESPOL. Fue investigador y becario de CENESID y ESPOL desde el año 2017 hasta el año 2021. Su trayectoria académica se complementa con una destacada actividad de investigación, reflejada en proyectos, publicaciones científicas en revistas, conferencias y capítulos de libros. Además, ha desempeñado un papel crucial como revisor en revistas de alto impacto. Actualmente es coordinador del Grupo de Investigación en Automatización y Control Industrial. Sus principales áreas de interés incluyen el control de vehículos autónomos, así como el control de sistemas de orden fraccional, sistemas de agentes múltiples y control predictivo basado en modelos. Su experiencia y contribuciones en estos campos lo convierten en un destacado profesional en la ingeniería y la investigación. Tengo el agrado de dar paso al doctor Ricardo Cajo para iniciar esta charla. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Angélica, por tu breve presentación. El tema, como les indicaba, es sobre el análisis de técnicas de control avanzado para la parte de control, ¿no? Y regulación de temperatura, con miras hacia la mejora del confort térmico de edificios. Este trabajo de investigación fue presentado en una conferencia denominada IMC 2003. Es parte de un proyecto de investigación, el cual ya se empezó desde el 2021, ¿sí? Que es enfocado a la parte de análisis energético para edificios, ¿no? La idea es mejorar la eficiencia dentro de los edificios, ¿no? Con el objetivo de mejorar el confort térmico de las personas. Este trabajo de investigación está formado por un equipo de profesores y también de estudiantes, entre los cuales tenemos a la doctora Gabriela Salcán, la ingeniera Ariana Aguirre, el estudiante Víctor Espinosa, y los profesores Douglas Plaza y César Martín. El estudiante Víctor Espinosa fue un ayudante de investigación en el cual nos aportó en su background en la parte del diseño mecánico, ¿no? Sobre todo en el diseño y la configuración del edificio en 3D. Una breve esquema de lo que vamos a ver durante esta charla, una breve introducción de lo que es lo que vamos a realizar en la parte de confort térmico, en la parte de los diseños de controladores, algo relacionado a cómo es el modelado, cómo hacemos la validación de nuestro edificio, ¿sí? Para el control de temperatura, en un software de simulación denominado Energy Plus. Las estrategias de control que se han desarrollado para ser evaluadas dentro de este ambiente de simulación, los resultados que hemos obtenido, una breve discusión y conclusiones, y sobre todo también cómo cuál es nuestro futuro trabajo, ¿sí? A realizar. Una breve introducción, las diferentes técnicas que aquí se vamos a trabajar son las clásicas y técnicas de control avanzado, ¿sí? Con respecto al software de simulación Energy Plus, tenemos la parte el confort térmico. ¿Para qué nos sirve? La idea es reducir el consumo de energía. A veces tenemos sistemas o la parte de acondicionamiento, de ventilación, seteado a una cierta temperatura. Y siempre la mantenemos a ese nivel. Pero a veces hay cambios externos, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, en nuestro ambiente. Cambia, un momento dado está soleado, luego está nublado, luego comienza a llover. Y a veces siempre tenemos perenne, una seteada en nuestro ambiente de trabajo una temperatura, en la cual a veces no es necesaria, debería estar cambiando, ¿no? Fluctuando o ajustándose de acuerdo al comportamiento de lo que está ocurriendo dentro del ambiente, ¿sí?
También nos permite lo que es la reducción de emisiones de gas, reducción de los niveles de estrés y distracción de las personas. A veces, estar en un ambiente muy caluroso, demasiado frío, no nos permite concentrarnos, ¿no? No estar completamente trabajando o realizar nuestras labores a un 100%. Entonces, todo esto influye mucho en el confort térmico. Algo más que les indicaba, una de las técnicas de control que se están evaluando para la parte del control de temperatura es en base a lo que es el cálculo fraccional. El cálculo fraccional algunos no lo conocen porque siempre nos hemos orientado a lo que es el cálculo de orden entero. Todo lo que hemos visto en la parte de ingeniería, en la parte de colegio, hemos visto solo que siempre conocemos lo que es una integral, primer orden, segundo orden, tercer orden y sucesivamente. Y también tenemos derivadas, ahora 1, 2, 3 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con los valores intermedios entre ellas? Entonces, esto que está allí es un campo independiente al control integral clásico, sin embargo, que ya ha existido desde muchos años atrás. Sin embargo, recientemente se está viendo su potencial en diferentes aplicaciones, tanto física, sobre todo ingeniería, biología, medicina y economía. En ingeniería, en la parte de sistemas de control, mejorar la eficiencia de los sistemas que estamos desarrollando, ¿sí? Para controlar algún tipo de proceso. En la parte de biología y medicina se usa bastante para modelar el comportamiento de ciertos agentes biológicos o comportamiento de ciertas personas, ¿sí? Algo en biología también, en la parte de esto, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño esquema. Entonces estos operadores fraccionarios tienen ciertas ventajas con respecto a la orden integral, que tiene una parte de memoria. O sea, no solamente ve lo que está pasando en este punto actual, sino también utiliza información pasada. Todo esto nos permite aún así mejorar o optimizar el proceso hacia el futuro. Entonces esto es una pequeña ventaja que los investigadores en el área de ingeniería se están enfocando. Uno de estos fue mi tema doctoral, que es la parte de cálculo fraccional. Mejorar las técnicas actuales, como las que nosotros conocemos, como es la estructura de un controlador PID clásico. Hay otro tipo de controladores, ¿no? Controladores en espacio de estado, controladores en PC, controladores robustos, pero todo esto han sido desarrollados en la base del cálculo entero. Sin embargo, ¿qué pasa si tratamos de extender esto, ¿no? O generalizar estas leyes de control que están basadas en lo clásico, en números enteros, en los cuales nosotros simplemente vemos el comportamiento? ¿Qué pasa cuando la derivada, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Cuando alfa es igual a 1, ¿sí? Entonces tenemos este comportamiento. Pero ¿qué pasa para el resto? ¿Qué pasa si ahora ya no tenemos una derivada entera, sino tenemos una derivada con otro valor, 0,5, negativa, ¿sí? Cosas así. Entonces esto nos va a permitir eh, mejorar la eficiencia de nuestra señal de control, porque ya no es ¿cómo se puede decir? Tan inflexible, sino que nosotros podemos hacer pequeñas variaciones, ¿sí? Alrededor de la señal de control. Y estas pequeñas variaciones pueden influir, ¿sí? Es decir, no tratar de hacer un cambio brusco, ¿no? Una señal de control de un valor a otro. Sin embargo, esto nos permite realizar hacer pequeñas variaciones, ¿no? Con respecto a medida que transcurre el tiempo. Y de esta manera poder optimizar durante cada intervalo de tiempo en pequeños intervalos más cortos, ¿sí? Con respecto al programa Energy, sí. Ya, ya. Con respecto a lo que ya existe o lo que ya se ha hecho, entonces, y una breve descripción de los diferentes programas que estamos utilizando o componentes para la parte de simulación, tenemos lo que es Energy Plus. Energy Plus es un programa de simulación basado en física, es decir, todo lo que está dentro del edificio, los componentes, la estructura, los materiales, todo eso, la parte térmica, la parte de cómo se transfiere energía de un lado a otro, cuando una persona ingresa, todo eso, este programa ya lo incorpora. Entonces es algo más simple, ¿no? Sin embargo, para poder realizar alguna simulación energética dentro de este programa, necesitamos también
Primero, de tener el diseño, ¿no? El diseño de nuestro edificio o nuestra área que vamos a simular, para lo cual se pueden usar diferentes tipos de programadores. Otros software que son para diseño de edificaciones en 3D. Nosotros hemos usado lo que es Sketch. También pueden usar AutoCAD o otro programa. Sin embargo, SketchUp tiene la ventaja que se puede enlazar con otro programa más que nos permite configurar las partes o los materiales dentro de ese edificio que tenemos dibujado en 3D. Ese programa adicional se llama OpenStudio. ¿Sí? Entre SketchUp se hace el diseño, en OpenStudio se configura todo lo que es la parte de materiales, ¿sí? Y luego viene lo que es Energy Plus, o sea, coge ese modelo ya configurado con todos los datos, los componentes en materiales y todo equipo dentro de eso, y podemos agregar más información, podemos agregarles un sistema acondicionador de aire, ¿sí? Podemos agregar, incorporar personas, agregar iluminación, y de esa manera poder hacer nuestro ambiente más realista, aproximarlo a a nuestra realidad. Si tenemos un aula de clase, podemos incorporar ahí dentro de ese edificio pupitre, personas y eso. De esa manera podemos simular, o sea, lo que se va a hacer en un ambiente físico, se lo puede hacer en un ambiente simulado. Y ese tiempo, a lo mejor ese el tiempo que nos tome tomar datos en la parte real, se lo puede optimizar, se puede hacer más rápido dentro de un ambiente de simulación. Sí. Ya, dentro de esto también hay algunos trabajos, hay trabajos previos sobre la parte de diseño de control de temperatura y algo que se está estudiando la parte de control térmico, ¿no? En la parte de control térmico o el confort térmico se denomina es cómo podemos nosotros regular la temperatura para que todas las personas que se encuentran dentro de un ambiente se sientan bien y puedan trabajar y dar el 100%. O sea, nosotros sabemos que diferentes personas dentro de un aula de clase, por ejemplo, o ambiente de trabajo, pueden ser diferentes lugares. Entonces ellos tienen diferentes índices, índices para poder medir cómo ellos se sienten actualmente en ese ambiente. Entonces cada una de esas personas tiene un comportamiento diferente. Entonces el objetivo de ese proyecto es poder predecir cómo cada una de esas personas se siente y de acuerdo a ellos poder ajustar un índice que me diga, ah, listo, entonces para este ambiente donde te encuentras 20 personas, un índice adecuado va a ser de 0 punto algo. Y de acuerdo a ese índice me permite setear una temperatura, no sé, de 24 grados. Pero si ese índice es superior, tengo que enfriar más, o es inferior, tengo que calentar más. ¿Sí? O sea, no muy frío, no muy demasiado alta la temperatura. ¿Sí? Entonces, eso ahí, hacia allí es hacia donde nosotros nos orientamos en este proyecto. Sin embargo, esta presentación solamente muestra lo que es la parte del control de temperatura. Faltaría lo que es incorporar la parte del modelo, un modelo que me indique cómo actualmente se sienten las personas dentro de esa aula o de ese ambiente de trabajo. Entonces, para este control de temperatura hemos diseñado diferentes tipos de algoritmos de control, como es el control predictivo basado en modelos, ¿sí? Entonces, este control predictivo basado en modelos se diferencia en lo que es el control clásico, un control PID, un control PI y otro, ¿no? Espacio de estado, en los cuales nosotros no podemos a veces manejar ciertas señales externas, ¿no? Como son perturbaciones, a veces también tenemos errores o tenemos ciertas restricciones en nuestra señal de control, por ejemplo. O sea, nuestra señal de control sería la señal que va a actuar, por ejemplo, al acondicionador de aire, que le va a decir cambia la temperatura o setéate en este otro nivel de acuerdo a lo que está ocurriendo, ¿no? En el área. ¿Qué más? Entonces, este modelo predictivo basado en modelo necesita un modelo para poder predecir su comportamiento hacia el futuro. Y a medida de que va haciendo predicciones, puede ir ajustando mejor, optimizando la señal de control, ¿sí? Que es la que va a controlar el dispositivo que va a hacer que cambie la temperatura en el medio. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro modelo en Energy Plus, lo que hemos procedido a hacer es obtener un modelo básico o reducido de cómo cambia la temperatura en ese ambiente diseñado, ¿sí? A través de MATLAB. Ustedes, algunos aquí son estudiantes y ya conocen que hay diferentes herramientas para poder obtener modelos, ¿no? Matemáticos de ciertos sistemas, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, la función MPC tiene una función objetivo. Esta función objetivo puede ser entera o puede ser fraccional. Al de ser entera, estamos limitando, como ya les expliqué anteriormente, estamos limitando
todas las posibilidades, ¿no? que podemos darle a esa función de poder hacer variaciones o poder encontrar otro punto que sea más óptimo. Cuando hacemos un cambio en esta función objetivo, ya no la dejamos que sea simplemente entera, sino la hacemos fraccionaria, tenemos mayor facilidad o tenemos un mayor amplio cantidad de movimientos en las cuales nosotros podemos buscar otros puntos que pueden ser más óptimos de los que se pudo haber obtenido utilizando valores tipos enteros. Entonces, esa es una manera. También, como vimos, también usa un modelo y también el control fraccionario me permite realizar modelos fraccionarios. No todo sistema se puede utilizar un modelo fraccionario. Hay ciertos procesos en los cuales es mejor, puede resultar mejor un modelo fraccionario que un modelo en base al cálculo clásico que es tipo entero. Entonces, eso también. Entonces, en este caso, simplemente en este caso nosotros proponemos un control de orden fraccionario, cambiando la función objetivo a orden fraccionario. El modelo sigue siendo entero, ese no se ha cambiado, pero les estoy indicando que puede tener un caso conjunto, una función fraccionaria y un modelo fraccionario, dado que el controlador se está aplicando a un proceso en el cual modelarlo de un orden fraccionario resulta mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es también el propósito de esta investigación? Es comparar todo este tipo de estrategias de control de orden entero, orden fraccionaria, tanto clásicas como avanzadas, cómo se comportan para controlar la temperatura dentro de un edificio, en un ambiente simulado. Ya hablé de NGPlus, de OpenStudio, de SketchUp, pero nosotros necesitamos diseñar el controlador. ¿Dónde lo vamos a hacer? Entonces, como es un medio simulado, y una herramienta poderosa que es para el diseño de controladores es MATLAB. Entonces hemos hecho una cosimulación entre MATLAB y EnergyPlus. En MATLAB lo que tenemos es nuestro controlador, sea PID, sea control predictivo, control fraccionario o cualquier otro control que ustedes quieran desarrollar. Todo eso está desarrollado en MATLAB. Lo que hace MATLAB simplemente es comunicarse con el edificio y pedirle información. ¿Cuál es tu temperatura actual? Y de acuerdo a eso, esa información de temperatura, él hace un reajuste, ¿no? Y empieza a estimar cuál es la temperatura futura y de acuerdo a eso genera una señal de control. Y esa señal de control nuevamente hace el cálculo en MATLAB y la envía a EnergyPlus para el controlador de temperatura o el acondicionador de aire. Y él hace el ajuste de temperatura. De esa manera funciona. Si lo veríamos en un ambiente real, que es lo que se intenta hacer, necesitaríamos es implementar el controlador en un sistema embebido y de alguna manera la señal de control enviarle una orden al acondicionador. Puede ser a través de un módulo en el cual envíe una orden de cambia de temperatura a tantos grados o baja, sube y baja temperatura. Eso sí se puede hacer. Un módulo de, no sé, Bluetooth o infrarrojo que permita comunicarse con el acondicionador de aire. De esa manera se tira la temperatura. Y para poder retroalimentar la temperatura actual, tendríamos que incorporar sensores dentro de esa habitación para poder monitorear la temperatura. Pero debería ser un conjunto de sensores para poder tener una temperatura promedio del ambiente, debido a que puede tener el área sea extensa. Se recomienda poner una temperatura, un sensor por cada pared, por ahí, y obtener una temperatura promedio, y esa sería la temperatura del ambiente en el cual estamos trabajando. Ese es el futuro. Ese es hacia dónde vamos a la segunda parte del proyecto, ya es trabajar con este sistema ya en algo real, ¿no? En lo cual se va a desarrollar en un salón, en un laboratorio de modelado en EnergyPlus, como les indicaba. Entonces, todo esto se planteó, hemos basado con un pequeño ejemplo de un edificio de 2 pisos que tiene sótano y tiene diferentes zonas. Y ese edificio está compuesto de diferentes, tiene ventanas, paredes, pisos, techo, tiene materiales, ¿no? Materiales mecánicos, bueno, materiales que tienen que ver con la parte de mecánica, no sé, parte de materiales, tiene que ver también con la parte de refrigeración, ¿sí? En esta parte no, nos ayudó lo que es Víctor, ¿no? Él es la parte mecánica y él se enfocó en la parte del modelado del diseño, del edificio, ¿sí? Y el resto de la parte de control, ¿no? Cada uno tiene su expertise en diferentes áreas. Entonces, este es un proyecto multidisciplinario, en lo cual a futuro a lo mejor necesitamos incorporar a alguien más que nos ayude con la parte del modelo del confort, ¿no? Que necesitamos conocer. Entonces, este es un pequeño esquema del diagrama que se está utilizando. Ya tenemos un esquema ya
mejor o nuevo con respecto a un ambiente más real, o sea, del salón de clase. Ya se está trabajando, ya se tiene diseño, ya se está haciendo la parte de incorporar qué tipo de materiales, ¿sí? Ventana, concreto, techo y todo eso, para poder de ahí llevarlo a Energy Plus y poder contrastar, ¿no? Ver cómo se comporta el consumo de energía en Energy Plus y qué es lo que está pasando en la realidad en el salón o en el laboratorio. Eso también ya estamos trabajando y también se está tomando datos, ¿no? Datos con estudiantes dentro del laboratorio, preguntándoles cómo se encuentran, haciendo una pequeña encuesta, es a través de encuestas. Entonces, esto de aquí para saber cómo tú, diferentes niveles, ¿no? Cómo tú te sientes, también depende mucho del tipo de ropa que están vistiendo, ¿sí? De dónde son ellos, de qué regiones. Entonces, es algo cambiante, ¿no? Que no se puede decir simplemente la temperatura actual es 22 grados y listo, todos van a estar conformes. No. Entonces, necesitamos saber cómo se siente cada uno de ellos. El sistema de control o de refrigeración son los acondicionadores que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, estos acondicionadores tienen internamente diferentes componentes electrónicos en los cuales también se los puede se los configura en Energy Plan. Energy Plan se los configura de acuerdo al acondicionador que tenemos en nuestro sistema real, ¿sí? Cuántos BTU son, cuál es el consumo de energía, cuál es el rango de temperatura que puede, y todo eso, ¿no? También podemos agregar la parte de iluminación, ¿no? Como les indicaba. Entonces, este edificio, estas son las configuraciones que se realizó para poder simular este ejemplo que hemos presentado en esta charla. Ya esto también se está trabajando para ya algo más real, con el edificio ya que es real, con los equipos que tiene dentro del edificio, ¿sí? Con las personas dentro del edificio, se está tomando datos. También va a depender mucho también de la estación, en qué rango estamos, ¿no? En qué mes estamos. De acuerdo a eso, también tenemos que conocer cómo está cambiando la temperatura al exterior del edificio. De todo eso también se puede hacer. Esto ya involucra lo que son datos meteorológicos, ¿sí? Entonces hay modelos también para esto que se obtienen a partir de una estación meteorológica. Entonces nosotros hemos obtenido datos a través de una estación meteorológica que se encuentra en el aeropuerto de Guayaquil y poder modelar el comportamiento de los cambios de temperatura externa del ambiente para poder llevarlo a un ambiente más real como es nuestro medio, en Guayaquil, por ejemplo. El edificio no es uno real que tenemos en el laboratorio o dentro de aquí. Sin embargo, ya estamos incorporando información real, como es la parte metodológica, ¿no? Cómo está cambiando la temperatura afuera. Entonces, y ahí también se indica, ¿no? Ese archivo involucra algunas variables, ¿no? Temperatura, humedad, presión, ¿sí? Velocidad del viento, intensidad de radiación y entre otros. Un sinnúmero de variables. ¿Qué más? Estas señales o esos cambios externos de nuestro ambiente los vamos a considerar como perturbaciones. Perturbaciones que van a influir al proceso o al sistema dentro, ¿no? La temperatura dentro del ambiente que vamos a simular. Es lo que ocurre en la realidad. A veces tenemos un día hace calor, a veces ya hay demasiada humedad o está nublado o empieza a llover. Entonces todos estos cambios van a afectar internamente, ¿no? No necesariamente todos los días podemos tener el acondicionador seteado a una cierta temperatura o siempre encendido. Entonces, para poder ver cómo cambia esto, tenemos también datos reales de cómo fluctúa la temperatura dentro de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, ¿sí? Las estrategias de control que hemos diseñado son tres tipos. La clásica que todo sistema posee, sí que es un PID, aunque los acondicionadores de aire siempre tienen un termostato, un sistema de control on-off. Llega a una temperatura, no sé, 22 grados, se enciende. Hasta ahí se apaga. Si baja a 21 grados, otra vez se enciende. Eso va a tener un rango, ¿no? Entonces, prende o apaga, prende o apaga. No es un control muy fino, que digamos, ¿no? Entonces, se puede también diseñar una estrategia de control para poder hacer esa sintonización más fina. Un tipo de control como nosotros ya conocemos es el control clásico, el PID. Uno de los primeros tipo de controladores que se creó y que actualmente se utiliza en la industria, por ejemplo en la parte de PLC, ya traen incorporado este tipo de controlador y a su vez incorporan autoajuste, ¿sí? Que son algo que se ve en la teoría de Siegel-Nichols, ¿sí? Se llaman autotuner, ¿no? ¿Sí? Es decir, automáticamente el sistema se ajusta de acuerdo a la necesidad del proceso. Entonces toma datos del proceso y genera un experimento ahí a partir de datos y puede calcular esa constante
que son la constante de proporcional, integral y derivativa, si es un PID. Si es un PI, proporcional integral; si es un PD, proporcional derivativo. Y así sucesivamente se puede hacer combinaciones entre ellos. Un trabajo previo a este que yo les presento el día de hoy ya se realizó solamente en la parte de diseño de controlador fraccionario. ¿Sí? Como es el fractional order MPC, control fraccionario basado en modelo, ¿no? ¿Qué más? Basado en estos controladores se obtienen ciertos requisitos de diseño, lo que son: en qué tiempo queremos que el sistema se estabilice, queremos que el sistema alcance la temperatura, digamos que tenemos actualmente en 28 grados y queremos que baje a 22, pero que baje de una manera suave, sin que baje más de 22. O sea, que baje a 20 y luego otra vez regrese y suba a 22. Eso es sin sobrepaso. ¿Sí? Vamos a tener un sobrepaso permitido, o no queremos poner cero de sobrepaso. ¿Sí? Error en estado estacionario. Eso me dice que yo quiero que el sistema llegue a 22 grados y que no llegue a 21.5 o a 22.5, sino que esté lo más cerca posible el 22 grados. Puede ser un margen de error de 2%, eso ya me dice que el sistema ha alcanzado estado estacionario. ¿Sí? Eso es lo que permite hasta un rango de 2%, ya podemos decir que el sistema ha alcanzado un estado estacionario. Entonces, para lograr eso, un error en estado estacionario tipo 0, quiero que sea 0. Entonces, de ley necesitamos, va a depender del tipo de proceso, ¿no? Entonces, en este caso, como nuestra planta es de primer orden y no tiene un integrador, entonces en la ley necesitamos que sea nuestra señal, nuestro controlador tenga una parte integral. Puede ser un PI, y en este caso hemos diseñado un PID. Un problema existe con los controladores PID. ¿Cuál es ese problema que ocurre? La acumulación. La acumulación del error integral. Entonces, ahí esa acumulación hace que a veces se generen sobrepicos. Y hay ciertos mecanismos o bloques que se denomina anti-reset window. Entonces, eso permite limitar, o sea, resetear. Cada vez que la señal de integral comience a crecer indefinidamente, hasta llega un valor máximo y genera que se desborde, y hace que la señal de control genere picos. Entonces, eso se denomina anti-reset window. Ese bloque permite limitar eso. Limita, no le permite que llegue a límites demasiado altos, que haga que la señal de control se sature, que esté fuera de su rango. Entonces, ese es un mecanismo que lo permite tratar de mantener ciertos límites, pero no es tan eficiente como lo que vamos a ver que lo permite hacer el control predictivo basado en modelo. Sí, ese es un sistema un algoritmo que está optimizando en cada tiempo o cada muestra, y está calculando la señal de control y está generando una nueva señal a medida que va generándola, ¿no? Y siempre está manteniendo dentro de un rango y no permite que se sature. Entonces vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces ahí están los requisitos, y estos son los controladores que se obtuvieron, ¿sí? En base a lo que es el diseño del control PID. Entonces esto se lo hizo a través de MATLAB, ¿no? Una vez que se tiene el modelo, se puede crear o se puede simular o ajustar o calcular las constantes del controlador proporcional integral derivativo, y poder luego medir cuánto fue lo que se obtuvo, el tiempo de estabilización, cuál es el sobrepaso que se pudo obtener con cada uno. Aquí se generaron dos controladores PID. Uno que se puede decir que es el mejor, otro un poco intermedio, ¿sí? Y la idea es que luego estos controladores pueden ser comparados con lo que es el control predictivo. En el control predictivo existen algunos métodos, ¿no? Uno de ellos es el EXA. Ese es una manera de formular la señal de control para un control predictivo. Hay otras variaciones, ¿sí? Pero en este caso nosotros hemos usado el EXA debido a su facilidad de implementación. Se la puede hacer en un script de MATLAB, ¿sí? Conocemos cómo es la formulación y podemos implementar, sin necesidad de tratar de utilizar un bloque que está en MATLAB, en Simulink, en el cual ya está el MPC todo implementado. Simplemente nosotros decimos: este es el modelo, estas son las restricciones, y listo. Esto nos da mayor libertad poder hacer cambios, ¿no? Internamente, para calcular el esfuerzo de control, poder ver cómo está el modelo, cuáles son los datos que está estimando, ¿sí? También aquí, como es un sistema que permite predecir el comportamiento del proceso real en base a un modelo que ya está corriendo dentro de este algoritmo,
Entonces tenemos ciertos parámetros que tenemos configurar. Estos parámetros son el horizonte de predicción, el horizonte de control, y si nuestro proceso tiene un retardo, si hay procesos como el que nosotros tenemos de temperatura, es decir, mandamos una orden para que cambie la temperatura, pero eso él no lo hace inmediatamente, sino lo puede hacer luego de 1 segundo, 2 segundos o más tiempo. Entonces ahí, al momento de arrancar el proceso, existe un retardo. Entonces este método o este control avanzado, como el MPC, permite incorporar también esa información de cuánto retardo tenemos, ¿sí? Y podemos ser más óptimos al momento de calcular el esfuerzo de control. Esta es la ley o la función de costo que se va a optimizar. La idea es minimizar el error entre una referencia denominada R y la salida Y, real o del proceso, y la K es el esfuerzo de control. Es la señal que se va a enviar hacia el acondicionador de aire para que cambie la temperatura. Existen ciertos índices aquí. Entonces, y esta es una sumatoria. O sea, esto se basa o se lo genero a partir de, en tiempo continuo sería una integral. En tiempo discreto es una sumatoria. Entonces, como esta sumatoria se genera a partir de una integral, nosotros podemos cambiar esto, reformularlo para que ya no sea entero, sino que sea fraccional. Y al llevar a esa transformación de una integral normal entera a una fraccionaria, esos pesos son los que se van a ver afectados. Ya no van a ser pesos tipo constantes. Si nosotros ponemos un peso aquí para que penalice la acción de control de acuerdo al error, ¿no?, de referencia, o penalice el esfuerzo de control de acuerdo al esfuerzo de control que se está generando, o el error, ¿sí? Entonces esos pesos van a ir cambiando, y eso es una ventaja que tenemos para el control fraccional. Aquí muestra la señal que se calcula, la señal de control óptima que se calcula siempre y cuando no consideremos aquí restricción. Pero si ya tenemos restricción, no se puede simplemente despejar aquí con la señal de control óptima y listo. Allí habría que incorporar lo que es un algoritmo de optimización. ¿Sí? Si tenemos forma matricial, podemos usar programación cuadrática. Entonces, ustedes revisan programación cuadrática, es una herramienta que permite resolver esto, ¿sí?, en funciones a ciertas restricciones o otras condiciones que nosotros estamos limitando, ¿no? Y me dice, encuéntrame la función de control óptima para que el sistema se comporte de esta manera, siempre y cuando no sobrepase estos rangos o tenga cierto comportamiento. Sí, entonces ahí nosotros hemos incorporado lo que es programación cuadrática para resolver la señal de control, no como actualmente la muestra aquí, que es para el caso de que no hay condiciones, ¿no?, o restricciones. El control predictivo, la formulación es la misma que el control clásico MPC. La única diferencia radica en la función objetivo. No se ha cambiado el modelo, sigue siendo el modelo para la predicción entero. Lo que hemos cambiado aquí, la parte de la integral. Ya no vamos a usar una integral entera, sino una señal, una integral tipo fraccional, donde alfa o gamma es el orden fraccionario de integración dentro de un cierto intervalo. Ese intervalo es entre N1 y N2, N1 es el retardo, N2 es el horizonte de predicción, y NC o NU es el horizonte de control que vamos a manejar. Ese horizonte nosotros podemos decir, queremos que aquí inicia el proceso y queremos ver qué ocurre en unas 10 muestras posteriores. Si tenemos un tiempo de muestreo de 10 segundos o 100 segundos, entonces sería qué va a ocurrir en ese 100 segundos. O sea, puedo predecir o ver cómo la temperatura cambia a partir de ese tiempo hasta 10 veces más, de acuerdo al tiempo de muestreo, ¿sí? Esta es la formulación y aquí aparecen los nuevos índices, que ya no son simplemente constantes, sino que son matrices. Matrices que varían en el tiempo. No les he agregado la forma en que cómo estos pesos están cambiando a medida que transcurre el tiempo. Pero estos cambios de los pesos hacen que yo esté penalizando de diferentes formas esos errores, ¿no?, en la señal de control, la parte que la señal de función objetivo, ¿sí? También puedo obtener una señal de control simplemente si no hay restricciones, una señal de control ya numérica. Simplemente yo reemplazo cuánto vale G, cuánto vale P, los pesos, y calculo un valor en cada momento. Sí, esta es una forma cuando no hay restricción. O sea, a mí no me importa limitar el rango de la señal de control, simplemente pongo un saturador, simplemente que esté dentro de ese rango y listo, se satura y todo, pero eso no es óptimo.
La idea es que tenga restricciones para que aumentos que esté optimizando se considere que la señal que se va a generar siempre esté dentro de ese rango y no tener saturaciones, ¿no? Aumento de general. Porque cuando está saturada la señal de control, el sistema no está actuando, está desperdiciando y no está optimizando. Los resultados, como ya les mostraba anteriormente, aquí están las constantes que se obtuvieron en base al modelo para lo que son el controlador PID. ¿Sí? El tiempo de muestreo más rápido que se pudo obtener o setear dentro de Energy Plus es 60 segundos. No se puede obtener más de eso. No permite el programa que sea algo mucho más rápido, debido a que todo las ecuaciones o todas las leyes físicas que él tiene que resolver. Entonces, eso es, lo que permite es máximo 60 segundos, lo más rápido posible. Puedo cambiarle a 120 y así subirle el tiempo de que voy a tomar datos, cada muestra. Pero nosotros, 60 segundos para un sistema de temperatura es adecuado. Estos son los parámetros de los controladores. Como les indicaba anteriormente, tenemos el horizonte de control, de predicción, el delay, que podemos conocerlo a través del modelo de la planta, el tiempo de muestreo y los parámetros, ¿sí? Que van variando, ¿no? ¿Sí? Son matrices en el caso del control fraccionario, ¿sí? Aparece lo que es gamma y lambda. Son valores que permiten calcular esa matriz o pesos que son cambiantes. Y estas son las respuestas que se hemos obtenido para cada uno de ellos. O sea, físicamente es algo pequeño, ¿no? Pero si ya nosotros todos estos pequeños cambios lo acumulamos, no lo vemos en un minuto, sino lo vemos más en 8 horas, en 4 horas, o ya en un mes, en un año, ya esos errores, o sea, ese error que va cambiando con respecto a nuestro set point, eso ya es un ahorro de energía, ¿sí? Es decir, no estoy desperdiciando, o sea, haciendo que estoy fuera de los rangos, de mis límites, todo eso ya me afecta a la parte energética. La señal de control también, este es el esfuerzo de control, o sea, el seguimiento a nuestra referencia, este es el rechazo de perturbaciones. Rechazo de perturbaciones es decir, si hay un cambio al exterior del edificio, aumentado está soleado y luego cambia la temperatura o baja o se pone nublado, ¿qué ocurre en esos cambios? O sea, nuestro sistema adentro, ¿cómo se ajusta? Es decir, cómo eso hace que fluctúe mi temperatura que yo la ajusté y hago que siempre se mantenga lo más cercano posible a mi referencia, a la temperatura deseada. Esto es el esfuerzo de control, es decir, la señal que yo le envío al actuador, que es en este caso el acondicionador, para que cambie la temperatura. Estos cambios pueden ser suaves o pueden ser bruscos. Un cambio brusco hace que se prende, apaga cambiando, hace que el sistema esté fluctuando, y eso también hace que genere sobrecalentamiento o excesivo consumo de energía. Por eso es importante que el sistema de control también sea eficiente. Y aún más se puede ahorrar la parte de consumo de energía gracias a que se puede incorporar cómo se siente cada persona, la parte de confort térmico. Esa es la segunda fase del proyecto que se está trabajando. ¿Cómo evalúo cada uno de estos controladores? O sea, yo lo puedo hacer gráficamente, pero también existen índices de desempeño, índices numéricos que me dice, este controlador tiene un error absoluto de tanto, tiene un error absoluto para el esfuerzo de control tanto, ¿sí? Tiene un relativo, un control, una comparación entre dos controladores, tanto. Entonces, esto aquí me permite o me da una mejor idea de cómo se comporta cada uno de los controladores. Por ejemplo, en el fraccionario, tiene que generar un mejor seguimiento a referencia. O sea, sigue mejor la referencia. A medida que hay perturbaciones o algo, él siempre trata de mantenerse en ese set point. La parte de energía, sale que el MPC sale algo mejor que el fraccionario. Pero sin embargo, también este controlador falta mejorar o se puede hacer mejores ajustes, ya que solamente se han ajustado ciertos parámetros, ¿no? Otros se los puso fijo, estático, pero se pueden tratar de optimizar ciertos otros parámetros, como es el horizonte de predicción. A lo mejor con 15 muestras no es lo óptimo, puede ser con 10, con 2. Entonces se puede incorporar un lazo externo que es con un algoritmo de optimización para que me ajuste todos los parámetros del controlador fraccionario, no solamente los pesos fraccionarios que yo le incorporaba, sino el resto. Y eso se hace un problema de dimensión mayor, ¿no? Ya ahora no son dos parámetros, sino puede ser 6. Y eso ya hace que se complique un poco más, pero el resultado puede ser mejor, ¿sí?
Entonces, en este trabajo hemos realizado la comparación de dos tipos de controladores, avanzados y los tipos clásicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, una motivación es debido a los recursos de hardware limitado. A veces también no tenemos o hay inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de implementación. Si tenemos un controlador PID, es mucho más fácil que implementar un controlador predictivo, ¿sí? Porque tenemos ese controlador predictivo, si usa restricciones, tiene que tener un algoritmo que esté optimizando, que esté corriendo dentro del sistema de medidas. Entonces, actualmente se están haciendo investigaciones para poder incorporar lo que es un control predictivo dentro de un PLC, que sería lo ideal. Es mucho más eficiente con PID. Pero, sin embargo, porque todavía no los recursos son limitados de ese hardware, todavía se sigue utilizando PID. Pero ya hay también lo que es control fraccionario PID, o sea, la extensión. Ya no son constantes KP, KI, KD. Entonces, en la parte integral, en la parte derivativa, agregarían dos parámetros adicionales. Ya no serían tres, serían cinco parámetros que voy a sintonizar. Pero para la industria, hacerlo eso manualmente o tener el modelo del proceso es muy complejo. Ya existen lo que son los autotuners para fractional order PID. ¿Sí? Entonces ya podemos ajustar el controlador fraccionario, un PID, de una manera como lo hacen actualmente los PLC. Tienen el autotuner, ya hay también eso. La falta es implementarlo dentro de ese sistema para que ya se puedan usar los controladores fraccionarios, pero los clásicos, los PID. Luego vamos a ir, va a ir subiendo hacia los MPC y otros controladores. Hay sin número de controladores avanzados que tienen mejor desempeño que el clásico PID. Pero sin embargo, por las limitaciones, no se ha logrado la implementación. Y también ahora con lo que es nuevo, las nuevas tecnologías, con lo que es el Machine Learning, Deep Learning, que es algo que no se requiere un modelo, simplemente necesitamos datos. Necesitamos los datos de un proceso, de una planta, cómo está funcionando durante 6 meses y poder hacer, con esos datos, poder hacer un mantenimiento predictivo, saber en qué momento esta parte o este componente del proceso va a comenzar a fallar. O sea, poder saber en qué tiempo ya el proceso ya tiene un tiempo de vida útil, si no más de allí, o va a tener que realizar repotenciaciones continuas o mejoramiento, o cambiar ciertas partes, ¿sí? Y también en la parte de los controladores. ¿Qué más? El nuevo Fractional MPC que se comparó en este trabajo, se le incorporó lo que es el horizonte de predicción, N2. También se optimizó eso, ¿sí? No solamente alfa y beta, sino que también se hizo cambios para poder mejorar el primer Fractional MPC que se diseñó simplemente constante, ¿sí? Pero aún falta otros parámetros que se pueden ir cambiando, ¿sí? Y aquí lo que indicamos, ¿no? Que el Fractional MPC tiene un mejor seguimiento que el MPC. Sin embargo, en el control, de fuerza de control, en el MPC todavía sale que es mejor. Pero sin embargo, aún el Fractional MPC se lo puede optimizar más. Se puede cambiar el modelo, hay que ver si para ese ambiente, un modelo fraccionario se puede ajustar mejor, debido a que es un sistema de cambio de temperatura. Eso habría que, se puede hacer más estudios posteriores, ¿no? ¿Qué más? Un PID se podría aproximar a lo que es un MPC óptimo. Sin embargo, la parte o la limitante en el manejo de restricciones todavía no lo puede manejar eso, en un PID clásico. Sin embargo, lo que se hace es poner ese otros bloques anti-window reset, ese window para poder limitar el esfuerzo de control, ¿sí? Una ventaja que tiene el PID, recursos limitados. Se lo puede implementar en cualquier hardware de pocos recursos. Un Arduino ya se puede implementar un PID. ¿Sí? En el trabajo futuro que vamos a hacer es tratar de obtener un modelo para predecir el comportamiento de la persona. ¿Sí? Y a través de un índice que se llama el voto medio prediction, un PMB. Es un índice de saber cómo las personas que se encuentran en ese ambiente, cómo ellos se sienten, ¿no? ¿Sí? Ese es el PMB. Y a partir de ese PMB se puede razonar qué temperatura es la mejor. Si tenemos un PMB de entre 0 y 1, 0.5, sabemos que esta temperatura es la adecuada para que esa persona se encuentre. Ese conjunto de personas que están ahí, porque el PMB es un valor medio, un promedio de todas esas personas que se encuentran en ese ambiente, cómo ellas se sienten, cada uno tiene diferentes variaciones y tenemos un valor aproximado. Es decir, con este nivel de PMB, la mayoría o casi todos se van a sentir bien, ¿sí? Entonces, eso sería el siguiente paso. Y como ya tenemos ese índice, necesitamos que el sistema esté adaptándose o cambiando continuamente. Entonces, ya sería un control adaptivo.
Así que él permita cambiar en cada instante de tiempo. Y ese es otro tipo de control, ¿sí? Adaptivo. Muchas gracias. Si tienen algunas consultas. Las preguntas podrían ser tomando el micrófono directamente o en el... Saludos. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, muy Buenas bien. tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? En la implementación, por ejemplo, ¿podrías mencionar algo acerca de la implementación en hardware? Algo mencionabas del PID, puede ser un poco más simple, quizá un poco más adaptado a un hardware externo. Pero con respecto a los otros métodos, por ejemplo, necesitan más cantidad de librerías Sí, o, sí, o exactamente. cómo Por es. ejemplo, bueno, si se quiere implementar lo que es un control MPC o fraccionario sin contemplar las restricciones, sería algo parecido como si tuviéramos un PID simple, ¿no? Cuando tienes un PID simple, tú no estás viendo los límites, ¿no? O los rangos del esfuerzo de señal de control que vas a generar. Entonces, eso es una ley, como vimos en la diapositiva, que es una ecuación, pero simplemente son operaciones matriciales. Entonces, ahí necesitaríamos, dentro de ese hardware limitado, o lo que es un Arduino o un Raspberry Pi, que tengan ese tipo de operación, poder hacer operaciones, para este caso. Si no consideramos restricciones, necesitamos hacer operaciones tipo matricial, por ejemplo. Sí, trabajar con matrices. Pero si ya queremos incorporar la parte de restricciones dentro para generar la ley de control, necesitamos un algoritmo que esté siempre optimizando. ¿Sí? Uno puede ser programación cuadrática, lineal, o otro tipo. Entonces necesitaríamos que para implementarlo en ese hardware se tengan librerías que permitan usar ciertos algoritmos de optimización y nos permitan trabajar con lo que son matrices también. ¿Sí? Y eso ya involucra más recursos, son operaciones, no siempre son sumas, restas, como lo hace un controlador PID. O sea, una integral yo puedo aproximarlo, ¿no? Como una suma, un promedio, la derivada con una diferencia, y ya está. Son operaciones simples, sencillas, que eso lo puede hacer cualquier hardware de bajo recurso, bajo costo. En cambio, aquí ya involucra ya operaciones más complejas. Y dependiendo, ¿no?, de cuánto es el horizonte de predicción, tendrá n muestras. La dimensión de las matrices, por ejemplo. Aquí está la matriz. Si yo tengo un horizonte de predicción 10, vas a tener una matriz de 10 por algo, 10 por 10. ¿Sí me explico? Entonces eso ya involucra mayor costo o mayor la parte de rendimiento, ¿no? Del procesamiento. ¿Qué tan rápido lo hace? Y además, la señal de control debe ser siempre calculada dentro del tiempo de muestreo que tú le das. Si tengo un proceso extremadamente rápido, que cambia, no sé, cada 50 milisegundos, en ese tiempo, el algoritmo debe de correr y generarme una señal de control. Tiene solamente 50 milisegundos, hacer todo el cálculo que requiere. O sea, en ese caso, entonces, se hace como una prueba o se puede generar algún requerimiento previo, por ejemplo, si se va a hacer la compra de un hardware. Ajá. Se podría estimar qué tan grande tiene que ser o el procesamiento, cómo tiene que ser para que se lo compre apropiado a una aplicación específica. Esa es O, una, o- o- esa es una manera. También existe otra forma. Ya viendo estas dificultades que ha habido en la parte de la implementación de MPC o presión MPC, existe también lo que es un MPC explícito. Un MPC explícito lo que hace es, en vez de hacer esto, estar siempre calculando, tener una matriz. Una matriz que dependiendo en dónde, cuál es el error, ya saber cuánto es el esfuerzo de control. O sea, ese se llama MPC explícito. Y ese MPC explícito no requieres tú un algoritmo de que esté corriendo en el hardware, estés optimizando, sino que ya tienes tú todo ya en una tabla, así que lo que haces es tomar datos, de acuerdo a en qué punto de operación estás trabajando. Ese es otra variante del MPC, se llama explicit MPC.
Se lo hizo para poder reducir eso, o sea, hacerlo más rápido, que el algoritmo sea más eficiente. Ah, ok, pero en todo caso, no todo se puede llevar a un MPC explícito. Me imagino que no todo, porque algunas cosas van a ser complicadas o por su complejidad, o cualquier planta puede irse hacia esa forma. Cualquier planta, porque todo se lo hace a través de un programa, se puede hacer en MATLAB. Y ahí en MATLAB tú tienes el tiempo para hacer lo que tienes el modelo, claro, todo simulado, pues, ¿no? Y una vez que se calcula toda esa ley de control para los diferentes puntos, ya tenemos eso. O sea, se hace una precalculación en base a una simulación, un modelo. Y luego ya habría que ver cómo se comporta ya en la planta real, porque estás obteniendo datos de la referencia o las salidas de los sensores de la planta real. O sea, en vez de hacerlo en el tiempo real, en ese momento, en vivo, con la planta conectada, se lo hace aparte. Y luego ya se tienen todas las señales de control y simplemente se implementa. Es parecido como lo que se hace un control adaptivo, en los cuales se usan varios puntos de operación y se calcula. Bueno, un control PID adaptivo. Para diferentes puntos de operación, yo tengo una constante, ¿sí o no? Un KP, KI, KD. Y si me muevo a otro punto, tengo otro valor. Tengo otro así. O sea, yo hago ya para cada punto de operación, ya tengo calculado mis parámetros de controlador. Y cuando yo lo conecto a mi peso real, estoy viendo en qué punto estoy trabajando. Ah, estoy trabajando en este nivel de líquido. Ah, listo. O sea, para este rango de niveles, cojo este controlador y lo uso. Para otro rango, uso este otro controlador. Para este rango, uso otro controlador. Algo similar ocurriría con el control MPC explícito. Y está todo precalculado. Simplemente estoy monitoreando qué es lo que está ocurriendo con mi señal de temperatura o nivel. Y de acuerdo a eso, ya, estoy en este punto, entonces en este momento la señal optimal es esta que está. Uso esta y la genero. Pero todo ya está precalculado. No tengo que en ese momento estar viendo lo que ocurre, mandándole a la señal de función de objetivo, optimizar y recién calcular la señal de control. Y que lo haga en 50 milisegundos o en menos, dependiendo del proceso. Ok, Ricardo, gracias. Muy buenas Bien, tardes. Quisiera hacer una sí, pregunta. adelante, adelante. Sí, verá, doctor Cajo, la consulta sería con respecto a los índices para evaluar los controladores. Eh, es conocido en la literatura, pues que algunos índices existen, ¿verdad? Y con sus fórmulas y se Ujú. puede, digamos, introducir eso en el estudio para luego poder escoger el mejor controlador. Pero tal vez aquí entre los índices que ustedes usaron para este estudio, tal vez adaptaron alguno, modificaron alguno, crearon algún índice o bueno, o cómo lo hicieron, si tomaron los índices que ya son conocidos en la No, literatura. sí, son Gracias. hechos que ya están en la literatura. Por ejemplo, bueno, el aquí a lo mejor no lo han visto, que es para una relación entre este índice que está aquí, pues, entre dos controladores, sino que lo que se hace es una división. Ya, Una división para medir un valor numérico. Y ese valor numérico es una proporción para que me indique cuál de los dos es mejor. Por ejemplo, ese es algo que poco se lo ve, pero sí también existe en la literatura. Todos los índices que están allí existen en la literatura. Y hay más. Hay otros índices más que me pueden indicar qué tan bueno mi sistema es para el rechazo de perturbaciones, por ejemplo. ya. Ese y el ISE. Y hay otras variantes, hay como unos 30 20 o más índices. Pero Sí, yo simplemente aquí se ha utilizado lo más común, ¿no? sí, hay Que más se algunos que utiliza. los he leído, pero digamos, Ajá. ahí hay por ahí Y un la par que no los fórmula. había visto, el de su estudio, el tercero justamente no lo había visto antes. El RIA, ajá, sí, ese es una relación entre los dos. Simplemente lo que hace es tomar un controlador como referencia y empiezo a dividir el IAE del uno con respecto al otro. Ya, doctor, gracias. Tenía también otra consulta, siguiendo lo que el doctor Recalde también consultaba. Una vez que usted tiene estos cálculos, ¿verdad? Para crear un control, por ejemplo, PID adaptivo, Ujú. suponiendo, ¿no? Que no se quiera hacer el cálculo ya con la planta real operando
y con el control embebido, ¿no? Entonces, utilizo un precálculo con la planta, digamos, probándola de forma independiente para determinado valor. Entonces, si la planta cambia su punto de operación, eh, cuando el control adaptativo funciona, obviamente tiene eso guardado en Sí. memoria y el sistema embebido debería ser capaz de realizar una búsqueda en memoria para Ujú. poder adaptar los parámetros del controlador. Sí. Así sería, ¿no? Así sería. Guardado todo en memoria. Sí, así Muy bien. sería. Y por lo tanto también eso ya involucra más recursos. Ya no es un Exacto, control PID, sino ahora ya lo voy a hacer adaptivo. Y eso involucra un claro. poquito más de recursos. Y también se necesita que el sistema embebido, el procesamiento sea a alta frecuencia para que dentro de un determinado valor, el valor al final recalculado se actualice, ¿no? Esa es una. Y también habría que ver los cambios. Cuando hay entre un punto a otro, ver que ahí no haya cambios bruscos. Claro, porque si no la planta podría en el peor de los casos salirse de control. Sí, ajá. Entonces ahí también en la formulación del control adaptivo existen algunas cosas adicionales que se deben incorporar al momento de hacer el switcheo, el cambio entre un controlador y otro. No solamente Exacto, coger y datos y cambiar. Un momento dado tengo un PID de tanto, una constante KP, cae uno y luego cambio a otra de manera brusca, sino que tiene que claro, haber una transición ahí, ¿no? Algo exacto, suave. Entonces en la formulación del control adaptivo hay esa incorporación para que haga esa transición de manera suave. correcto. Sí, muchas gracias, doctor. Nada. Sí, Eduardo, dime. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gusto de saludar a todos los presentes. De hecho, que ha habido profesores míos. Una pregunta, doctor. ¿Cómo usted alcanza o existe alguna técnica para encontrar ese valor del fractional order? Creo que salió 2.8. ¿Cómo se llega a encontrar ese valor específicamente? Muchas gracias. Ya. Ese valor se lo obtuvo en función de la respuesta, por ejemplo. Se lo puede hacer de una manera más automática, ¿no? Pero para lo cual debería yo tener un bloque externo. O sea, yo tengo mi bloque cerrado, tengo mi planta, tengo mi controlador, tengo mi realimentación, y yo quiero que esos parámetros se ajusten, ¿sí o qué? Pero yo tengo que tener algo que me esté midiendo qué tan bueno es se comporta mi sistema de enlaces cerrado o existe mi error con respecto a esa referencia. Entonces, para hacer eso, lo que se hace es incorporar un lazo externo en los cuales yo use un índice de desempeño o use un conjunto de índice de desempeño. Por lo tanto, yo debería tener otra función objetivo. Una función objetivo que puede ser un valor, un índice de ponderación, más que estoy usando el IAE más alfa IAE más beta ISO, por ejemplo. Y yo estoy tratando de minimizar esa función objetivo en base al error que estoy produciendo, ¿no? Porque estoy calculando el error, ¿sí o qué? El error que existe ahí en el seguimiento de referencia, y lo que está haciendo ese nuevo bloque está generando un conjunto de parámetros nuevos que van a ser enviados al controlador. Y ese controlador genera la señal de control y va a ver qué tanto se aproxima a la referencia, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que se hacen estos ajustes, pero no se lo hacen en línea, siempre se lo hace fuera de línea. Sobre todo se lo puede hacer en un simulador y se lo ajusta. Y una vez que está ajustado, va y se prueba en el sistema real. Porque en línea también necesitas que ese algoritmo que está sintonizándose sea rápido. Ese algoritmo que está externamente, que está haciendo que cambie esos parámetros, sea rápido. Y a su vez, como estoy haciendo cambios en los parámetros del controlador, hace que la señal de control cambie, ¿no? Y si es un proceso muy, muy delicado, a veces no es muy aconsejable trabajarlo ahí, en tiempo real, ¿no? Puede sufrir daño, hace que la planta se mueva, se vaya a un punto en que sea inestable, ¿sí o qué? Entonces, por eso todo esto se hace en simulación. Una vez que ya se ajusta, listo, se aprueba el control de la planta. Y a lo mejor no están tan exactos, pero se puede hacer pequeños ajustes, ¿no? Pero ya tenemos una base, que estos puntos se encuentran, estos valores están alrededor de este punto. Y serían un ajuste un poco más fino, ¿no? Ir cambiando, algo parecido a lo que se hace en los PID. A lo mejor el autotuner que ya viene en los PLC me da unos parámetros, pero no es muy eficiente. Pero yo en base a esos parámetros ya puedo ir cambiando.
mi tiempo integral, mi tiempo relativo, mi tiempo proporcional, y voy viendo, ya va mejorando, o sea, voy mejorando lo que lo hizo el AutoTune. Algo parecido se puede hacer aquí para controladores en los cuales ya involucre demasiados parámetros, por ejemplo, ¿sí? Y en los cuales no se pueda conectar a la planta y estar en el tiempo real haciendo esos cambios, esos ajustes. De esa manera se hacen esos ajustes. Muchas gracias, doctor. Nada. Agradecemos al doctor Ricardo Cajo Díaz por su excelente exposición con la que aperturamos el ciclo de charlas FIET del año 2024. Agradecemos a los profesores, estudiantes e invitados especiales a esta charla. Doy paso al Departamento Técnico de FIET para la toma de una fotografía. Gracias. Muy bien, hacemos la cordial invitación. Muy buenos días con todos. Hacemos la cordial invitación de que puedan aperturar sus cámaras para realizar la captura de pantalla. Ok, vemos cómo de a poco se van uniendo. Ok, vamos a realizar la captura a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias a los participantes y también al doctor por su presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Buen día. Hasta luego. por su asistencia a esta charla FIET con que inauguramos Gracias, el buen ciclo día de para charlas del todos. 2024. Buenas tardes. La charla FIET ha concluido. Buenas tardes, gracias con todo. Hasta pronto.